Buenos días y bienvenidos a este programa especial de Golf sin etiquetas. ¿Por qué es especial? Bueno, porque aquí estamos grabando un martes a las 11 de la mañana con este maravilloso día y en este gran sitio, en el Centro Nacional de Golf. Yo creo por todos reconocido, ¿no? Yo creo que es uno de los hoyos, yo creo, más míticos del golf español. Así que un placer estar aquí, Larry. Vamos a hablar del PGA, que ayer tuvimos un super programa con Gonzaga, pero cierto es que nos dejamos en el tintero muchas cosas. No hay que olvidar que venimos de una semana de Major y además de un Major apasionante, donde, como ya dijimos ayer, pues Scottie Scheffler hace parecer fácil lo difícil y un Jon Rahm que nos hizo volver a soñar y a estar pues enganchados a la tele como nos tenía acostumbrados. Así es, Gonzalo. Un Mayor con cosas positivas, divertidas, también con alguna sombra. A mí personalmente hubieron cosas que no me gustaron demasiado. Pero una semana, como siempre, apasionante. Pedíamos emoción, parecía que no la iba a ver, después la hubo, con lo cual mucho que comentar. Y como bien dices, pues aquí en el Centro Nacional, después de una noche larga y apasionante con el expresidente, que estuvo francamente bien, creo que fue divertido y él estuvo, le notó cómodo y muy abierto, con lo cual muy agradecidos. Y a ver qué nos depara la mañana de Gonzalo. Sin duda, los que no hayáis visto el programa, desde luego os lo recomendamos. Estuvimos en Trocadero con Gonzaga Escauriaza, pues rememorando esos 16 años al frente de la Federación Española. Y bueno, desde luego, como dices tú, hubo anécdotas, hubo historias, hubo de todo, así que desde luego lo recomendamos. Lo que no hubo es pago de apuestas, Larry. Cometí el error. ¿Quién? Hay que ser imbécil para apostar en contra de Scottie Bueno, Scheffler. es que claro, me la dejaste votando allá y dije, esta la tengo que coger. De alguna manera la tengo que coger, Sí, Gonzalo. sí, sí. Y estuve imbécil, confié en Justin Thomas, no sé, yo tenía feeling en Justin Thomas, venía de ganar en Harbour Town, venía de quedar segundo la semana Te pasada. lo dije, Que Gonzalo, las expectativas. Mira lo que pasó con Rory, ya hablaremos, pero venga. lo sé. Así que yo confiaba en que te iba a dar una camiseta del Madrid, pero me temo que voy a ser yo el penitente y aquí voy a pagar mi penitencia y me toca hacer hoy el programa con mi camiseta del PSOE, que como sabéis, Te queda fenomenal, Gonzalo. Además, un poco apretadita, así muy peso, te voy a ¿sabes? decir una cosa, pega con la botella Quadeus, es lo único que te puedo decir. O sea, Eso me preocupa un poco más. es las tonalidades me gustan. Y luego, pues Pinerina además ha tenido a bien hacérmela en negro. O sea, a falta de tal, me la ha hecho en negro. Por lo menos tiene mangas, porque hubiera sido el colmo que fuera sin mangas. Pero bueno, aquí estoy, pagando mi apuesta, señores. Ayer no podía ser un Trocadero, la gente va elegante, va bien vestida, va a comer bien. Además veníamos con Gonzaga, que es como un lord inglés, con lo cual ayer la camiseta negra del PSOE no la veía. Ayer fue un gran programa, Gonzalo, pero hubo una cosa que comentó Gonzaga que me dejó tan en shock que no la pude ni comentar. Cuando Gonzaga dijo que la gente veía tan elegante a las chicas vestidas, ahí Gonzaga te tengo que contestar hoy. Es que estabas, El estaba, uniforme de la Federación Española es de largo algo que no está a la altura de la Real Federación Española de Golf. Y ahí ya que cada uno interprete lo que quiera. bueno, dicho esto, vamos a hablar de PGA, vamos a hablar de Scheffler, vamos a hablar de Rory, vamos a hablar de Bryson, vamos a hablar, por supuesto, de los españoles, empezando por Jon Rahm, vamos a hablar del campo y bueno, vamos a hablar de todo lo acontecido en este segundo Major del año, que desde luego, pues fue emocionante prácticamente hasta el final. Es verdad que Jon hizo nos hizo soñar. Salía, si mal no recuerdo, creo que eran 5 golpes de desventaja con respecto a Scheffler el último día, pero bueno, ese comienzo -3 en los 11 primeros hoyos versus el +2 de Scottie Scheffler, un Scottie Scheffler irreconocible en los 9 primeros, pues bueno, llegó a ponerse colíder, como también se puso colíder el sábado, y al final, bueno, un final te diría que muy agridulce, ¿no? O sea, yo creo que un final que no se lo merecía. Al final puesto octavo para el de Barrica, pero yo creo que mereció mucho más. Y vamos, de hecho, yo creo que lo llegó a tener. Algún punto de mala suerte, lo comentamos ayer. Para mí, obviamente, el pad del hoyo 13,
que está, como quien dice, dentro del hoyo, que le hace esa corbata tremenda en el par 3, pero sobre todo para mí la salida del siguiente, ¿no? La salida del siguiente se pega de una manera muy buena, no sé si a la 5 o la 3, pero pega una salida maravillosa en un hoyo que por lo general cae todo hacia el agua y esa bola bota hacia la derecha y se le queda un approach complicado. Es verdad que no hace su mejor approach, el pad probablemente fuera el más flojo del día, pero quién sabe, si esa bola hubiera botado hacia la izquierda, pues a lo mejor de ello estaríamos hablando de otra cosa. Sí, un John que hizo lo más difícil, porque cuando sales con 5 de desventaja con Scheffler, lo difícil es acercarse y por méritos de John y por demérito, obviamente, de Scottie Scheffler, consiguió darle caza. Y luego, lo comentas muy bien, Gonzalo, o sea, al final en golf hay un factor suerte indiscutible y no cayó del lado de John. Yo creo que lo hizo todo bien, es verdad que una vez no hace el birdie del 14 y del 15, que para mí el golpe más flojo del día fue el primer pad desde fuera de green del 15, que le deja sin opciones de hacer el birdie. Obviamente el final, que es la famosa milla verde, que son 3 hoyos súper exigentes, pues tiene que ir a por todas y no le sale. Ahí es verdad que juega un poco a la desesperada, pero es lo que tocaba hacer. El final es durísimo, de hecho, gente que no estaba ni en el mapa, pues acabó segundo y él acabó de milagro en el top 10, pero yo creo que son signos muy buenos del mejor John y llegan en un gran momento de la temporada, porque ahora pues es la época de majors y ahora es cuando hay que estar fino. Y yo creo que por fin, después de años, John nos ha vuelto a dar esos signos de aquí estoy yo y creo que puede hacer algo muy bonito en los meses que vienen. Me quedo, Larry, con la frase de John de que llevaba tanto sin disfrutar en un campo de golf como disfrutó el domingo, a pesar de ese, como decimos, ese terrible final que desmereció mucho toda su actuación, pero me quedé con esa frase, que volvió a disfrutar, que se lo pasó bien, porque al final todos lo sabemos, John ha venido al golf para hacer historia y para ganar majors, y yo creo que el volver a estar ahí, el volverse a ver con posibilidades, bueno, al final es de lo que se trata y lo consiguió. En el máster pues nunca llegó a contender, como tampoco lo hizo en los majors el año pasado, con lo cual el volver a ver a John ahí en los puestos de arriba en el leaderboard, recordemos que llegó a ser líder el sábado en un momento dado, y es verdad que acabó bogey par la milla de oro, mientras que Scottie Scheffler acabó, si mal no recuerdo, par verdi. Y ahí se despegaron mucho, pero llegó a estar líder el sábado, llegó a estar líder el domingo y al final, bueno, pues tenemos a John donde nos gusta verlo. Sí, efectivamente le ha funcionado lo que no le ha venido funcionando en el último año, que es el drive y el pad. Funcionó a las mil maravillas. Y a mí, John, además de su juego, lo que más me gusta es la coherencia y la, y sus palabras. Al final lo deja muy claro. Él es feliz, él juega su modus vivendi es el golf, siempre muy agradecido, feliz por haber estado ahí, obviamente con muchas cosas que aprender y crecer, pero a mí sus declaraciones una vez más me volvieron a parecer impecables, no como otros que ya comentaremos más adelante. Sí, otra frase con la que me quedo, cuando le entrevistan el sábado y dice, estoy hambriento, yo creo que nadie tiene más sed o más hambre de medios que yo. Y eso es una gran noticia porque al final la gente, pues obviamente, critica sin saber y muchos dicen, no, es que desde que se fue al Leaf es que ya no tiene interés, o sea que parece que solo se mueven por dinero, ni mucho menos. Estos jugadores, estos grandísimos jugadores, quieren hacer historia y bueno, y obviamente para hacer historia tienes que ganar medios y desde luego yo creo que John va a estar luchando en los medios que vienen y no sino por muchos años. Y lo que es obvio es que el panorama es distinto. Obviamente él arrancó su carrera jugando el PGA Tour y ahí estaba adaptado con sus planes y con sus medidas y para llegar óptimamente a los majors. Ahora tiene desde hace un par de años un panorama distinto y también hay que adaptarse, Gonzalo. Al final yo creo que obviamente John quiere hacer historia y la historia se hacen en los majors, no nos engañemos, da igual si tienes 30 o 40 victorias en el PGA Tour, eso a la post pasa un poco más desapercibido, lo que va a contar es los torneos grandes que logres ganar y yo creo que él poco a poco pues se va a ir adaptando a este nuevo calendario y estas nuevas
motivaciones que él tenga y poco a poco irá saliendo su mejor versión, yo no tengo ninguna duda. Obviamente al principio había un proceso de adaptación en cuanto a pues las críticas y toda la palabrería que hay a su alrededor, tampoco es fácil, y obviamente luego adaptarse a los calendarios nuevos de su nuevo circuito. Y bueno, esta es la primera vez que nos deja grandes sensaciones y que, como decimos, al final pues fue de un canto un duro y no cabe duda pues que tarde o temprano John nos volverá a hacer disfrutar con el permiso del intratable Scheffler. Se tiene que empezar a hablar ya más de un Scheffler dominador, de una época, la época de Scheffler, igual que tuvimos la época de Tiger, y veremos hasta dónde es capaz de llegar, porque obviamente el juego del bueno de Scotty es a día de hoy superior a los demás. Bueno, yo creo que lo demostró clarísimamente el sábado, con ese final, luego fue Eagle, Verdi, Par, Verdi, Verdi, donde logró pues despegarse del resto del field. Y lo volvió a demostrar el domingo, cuando las cosas peor venían dadas, porque es verdad que tuvo un comienzo pues atípico en él, bogey al 1, llegó a ponerse más 2, luego bogey al 9, y se planta en los segundos 9 de un Major cuando has perdido, como dices tú, ya había perdido toda esa ventaja que tenía acumulada, es verdad que solo eran 3 con Alex Noren, pero 5 con Ram, en ese momento era su máximo rival. Y bueno, y cuando más hay que demostrar, cuando están, como quien dice, todo en tu contra o las cartas sobre la mesa, pues el tío hace un back nine soberbio y al final gana por 5 golpes, que si lo unimos al margen de 8 golpes que ganó su último torneo, pues lleva 2 torneos ganados por un total de 13 golpes de diferencia con respecto al segundo, a sus máximos rivales, con lo cual dice mucho. Es verdad que yo creo que es un jugador que va a marcar una época, ya este es el tercer Major de los 23 que ha jugado, que se dice pronto, y no hay que olvidar que eso hay que incluir, a esos 3 Majors hay que incluir 2 Players y una medalla de oro. Sí, a mí lo que más me impresionó de Scheffler es eso, ¿no? Sales con una buena ventaja el domingo, estás deseando, oye, a ver si me funcionan las cosas de primeras y ya más o menos voy tranquilo todo el día, y salió con un juego muy errático. Ya lo vimos el sábado, a pesar de acabar muy bien, lo vimos en el campo de prácticas al acabar de jugar, y el juego fue muy mediocre, los 9 primeros, muy mediocre. Especialmente desde el Tigo, ¿no? Con un juego corto muy bueno que le salvó un poco las castañas, y a mí lo que más me impresiona es que cuando esa ventaja se reduce, cuando todo es más complicado y cuando tu juego no está, él sí es capaz de reagruparse y sacar su mejor versión en los 9 segundos. Como ya lo comentamos en el Masters, para mí Scotty Scheffler es un ganador, a pesar de que no sea mi jugador favorito, es un ganador con todas las letras. Pues obviamente comparándolo con Rory, que para mí fue una actuación estelar, pero de montaña rusa, solo capaz de sacarlo mejor cuando ya lo tenía todo perdido. Para mí, pues uno es un ganador de verdad y el otro es un talento y un trabajo inhumano, pero con menos capacidades de resolver. Y por eso creo que va a ser la era de Scotty Scheffler y no tanto la era de Rory, cuando el talento para mí es invertido. O sea, debería ser al revés. Sí, no cabe duda que un Rory que hemos encontrado raro esta semana, no solo en cuanto a juego, hablaremos también de la polémica que se ha suscitado en torno al drive ilegal, entre comillas, que tuvo que cambiar a principio de la semana, que por cierto resulta que Scotty Scheffler también tuvo que cambiar de driver. Claro, pero uno hace un mundo de una historia y el otro lo toma normal, coge otra cabeza y, bueno, como Bryson que de repente 10 minutos antes de salir cambia la cabeza, tampoco es un drama. No, pero es verdad que ha sido un Rory que obviamente las expectativas eran altas. Hablábamos de que se había quitado la espina ganando en Augusta, que ahora, bueno, pues canchas Castilla, que venía un campo en el que había ganado 4 veces. Incluso ya estaban diciendo, bueno, pasó el corte en el número, ahora va a hacer como hizo en su primera victoria en 2010, 2 vueltas extraordinarias sábado y domingo, pero no fue así. Un Rory creo que acabó en el puesto 47
con un total de +3, un Rory que no estuvo, pero además desde el principio de semana ya se le notaba raro, lo hablamos ayer, no concedió ni una sola entrevista al acabar ninguna de las 4 vueltas, una cosa poco habitual, pero sobre todo ya en la previa, ¿no? En esa rueda de prensa que hacen previa al torneo, no sé, yo vi un Rory un poco a la defensiva, y lo cual es raro, porque bueno, vienes, como decíamos, de ganar el Masters, tienes que venir como en modo chill, ¿no? Pero no fue así, y bueno, un Rory que no rindió en un campo que conoce a la perfección y que se adapta a su juego de maravilla. Yo en la previa lo comenté, estaba ahí ese arma de doble filo, que sí, efectivamente puedes haberte sacado la espina, puedes sacarte el peso, obviamente de tantos años sin ganar un Major de encima, pero la gestión de las expectativas en este deporte es dificilísima y obviamente, pues oye, ya está, ya me he liberado, ahora ya tiene que suceder. Bueno, pues las cosas hay que trabajarlas desde el principio, hay que hacer las cosas bien. Si ya emocionalmente, como bien comentas, pues ya no estás o normal o en el estado óptimo de tranquilidad, las cosas obviamente cuesta que rueden solas. Y volvemos a lo del drive non-conforming. Yo ahí tengo dos visiones. Oye, o no hace falta ponerse tan tiquismiquis por parte de los rules officials o de quien maneje eso, que no lo sé. Expliquemos también por qué el drive es non-conforming. No es que Rory coja una cabeza y dice voy a jugar una cabeza ilegal a propósito. No, Para no, los que no sepan, los o sea, testean. las cabezas, siempre las cabezas del Tour, vamos, las cabezas en general son testeadas en fábrica. O sea, se prueban en fábrica, los fabricantes las prueban y siempre a los jugadores del Tour les dan las cabezas que están pues más cerca de ese límite, ¿no? De ese límite permitido. ¿Por qué? Porque obviamente son las cabezas que más pegan, son y a las marcas les interesa que sean, bueno, pues que sea TaylorMade, que sea Callaway, que sea Titleist el drive que más pega. Y obviamente pues siempre te dan ese límite para que tengas o estar en ese borde del precipicio. ¿Para qué? Para que, joder, pues para también darle una ventaja a tu jugador, ¿no? Le estás dando, bueno, pues como quien apura los neumáticos hasta el último en una carrera de Fórmula 1. ¿Qué pasa? Que los drives también se gastan, las caras se van, sobre todo a más Rory que lleva un drive antiguo, que no es el modelo nuevo, pegamos muchas bolas los profesionales y las caras van gastando y evolucionando. Y, bueno, pues de pronto pasan de ser legales a ser ilegales. Y entonces viene la USGA o la Royal Announcing, si estás en Europa, te hace el testeo, que lo hace de forma aleatoria y no lo hace a todos los jugadores, y resulta que tu drive ha pasado de ser legal a de pronto ilegal. Y no te toca más remedio que cambiarlo. Y es lo que le pasó a Rory. No es que Rory saque una cabeza, oye, voy a jugar una cabeza ilegal a propósito. Pero ahí es donde voy yo. Una de dos. O me lo testeas con una semana de antelación para darme un poco de margen, o los lunes se testea a todos los jugadores, porque al final, oye, es como los controles antidoping. Te cojo a 3 o 4 aleatoriamente y bueno, pues ahí es un tema de que no es lo mismo para todos y ahí es donde yo siempre me quejo. O sea, cuando un jugador no juega en las mismas condiciones, exactamente las mismas condiciones que el otro, pues hay un factor ahí que no es controlable. Con lo cual, para mí, o me lo testeas una semana antes y me das un margen, o todo el mundo se testea los lunes y quien se la tenga que cambiar, que se la cambie. Sin duda, yo creo que si vas a hacer pruebas, tienes que hacer pruebas a todos los jugadores del field y al final, oye, que sean los jugadores del field vamos, que se jueguen todos bajo las mismas condiciones. Por otro lado, es verdad que la polémica se sustituye en tanto en cuanto hablaban de, oye, ¿qué va a pasar? O sea, que Rory ha ganado el Masters con un drive ilegal. Oye, pues no lo sabemos. Y si fue así, pues bueno, oye, para eso están los testeos, decidieron no hacerlos. Y es lo que hay, porque recordemos que Rory intentó probar el drive nuevo y en el Players pidió que se le trajese, vamos, llamó un Uber, le trajo su drive desde su casa de Palm Beach o de Júpiter, no sé exactamente dónde vive, le trajeron un Uber, le trajo su drive y fue ahí donde cambió, en mitad del Players. Volvió a su drive antiguo con el que ganó el Master y que ahora ha resultado pues ser non conforme. Entonces ya estaba la polémica servida, ¿no? Rory ha ganado el Grand Slam con un drive ilegal. A todo esto, Gonzalo, no confundamos a la gente, que el palo pase de ser legal a ilegal al final. No es que le esté regalando 5 o 10 yardas gratuitamente, es una cosa que se va desgastando progresivamente y que la diferencia entre
hace 3 meses quizá que le testean y que sea legal a que ahora no sea legal, a lo mejor es un efecto trampolín de 0,00 no sé cuántos y que a lo mejor gana una yarda, no lo sé. O sea, no es un factor relevante para decir que obviamente que Rory puede haber ganado el Masters con un palo ilegal. Y si lo ha hecho, pues que se fastidie, o sea, ha sido totalmente permitido. O sea, ahí volvemos a lo mismo. O sea, los controles o hay que hacerlos más a menudo o a todo el mundo para que obviamente no haya lugar a este tipo de confusiones o de polémicas gratuitas totalmente. Sin duda. Larry Bryson de Chambó volvió a estar arriba en un Major, finalmente segundo. Es verdad que el domingo pues no fue nunca un peligro como si lo fue John. Pero bueno, llegó a liderar el sábado. Es verdad que tuvo un final fatídico, si mal no recuerdo, creo que acabó doble bogey par o algo así. Pero bueno, otro Major más y van muchos, desde que creo que si contamos los Majors del año pasado, creo que lleva un sexto puesto, un segundo, una victoria. Falló el corte en el British Open, quinto en el Master y segundo otra vez en el PGA. Desde luego, un factor a tener en cuenta de ahora en adelante en absolutamente todos los medios. Sí, yo creo que el juego fue de más a menos. Obviamente el domingo no fue un factor. Vi a un Bryson muy desajustado con las distancias. No me digas desajuste. No. Sí, La sí, frase porque, desajustado, sí, nos porque, castigaron con sí, el desajuste en el sí, máster. Está desajustado, decían los comentaristas. desajustados de distancias, te lo digo, porque Pues, yo cuando lo escucho en la tele tantas veces me adoctrinan, Gonzalo. O sea, a mí no me ha adoctrinado el independentismo en Cataluña, gracias a Dios, pero en la televisión, en Movistar, obviamente me adoctrinan. Y si me dicen desajustado, pues a mí me sale en mi programa lastimosamente, pero es lo que hay. Estuvo desajustado con las distancias y eso no le permitió competir. Tampoco estuvo muy fino con el pad el domingo. Ahora sí, a mí me parece todo un personaje, es un tío que aporta y que a pesar de no estar en su mejor versión, aportó el domingo, luchó hasta el final y consiguió un segundo puesto súper meritorio. sí, Por cierto, un nivelazo con el drive brutal. es que ahí quería llegar yo. Un drive extraordinario, un pat extraordinario, una actitud y una garra fantástica. Pero los hierros es verdad que en el Masters o sea, fue un desastre, control de distancia y demás, lo ha vuelto a ser ahora. Ha llegado el momento, él está con la bola, que si la bola, que si la bola, que si no da con la bola, que está buscando una bola. Una bola que vaya más recta, Gonzalo, llámalo genio. ¿Quién no Porque, está claro, buscando una bola que vaya más recta? Pero no, yo creo sobre todo en el que controle, que tenga un mejor control de la trayectoria del spin, ¿no? Eso lo hablamos en Miami con él. Pero yo creo que ha llegado el momento de plantearse muy seriamente si todos los hierros de la misma longitud verdaderamente le está ayudando o por el contrario le está pasando factura, porque es verdad que cuando ves un Scottie Scheffler, que obviamente es el número uno del largo en control de distancia, pero ves a John, ves a otros, o sea, no se pegan las boleadas que se pega Bryson y lo llevamos viendo ya unos meses pero bueno, él dice que es la bola, vamos a achacárselo a la bola. A mí me parece que Bryson tiene todo lo suyo muy estudiado. No ha tenido ningún reparo en el pasado en obviamente, darse cuenta de sus errores y volver atrás, un poco con su musculatura es lo que hizo, se puso absolutamente como una masa y ahora obviamente reculó un poco, a pesar de que ahora se está volviendo a poner fuerte como un demonio. Y yo creo que ese tema pues estará en su cabeza, porque obviamente las cosas llevan ya algún siglo inventadas y no se vio muy bien si tener el mismo lay en todos los palos te da tanto como para jugar un blaster, un sandwich tan largo y eso que de juego corto está fino, ¿eh? Pero ahí tienes unos contras muy grandes con el tema de la largura de sus palos. Que por cierto, hablando de juego corto, ayer con Javier Pinedo, que vino a Trocadero al programa de Gonzaga comentando, y creo que lleva mucha razón, es verdad, donde he visto yo más flojo a John Ram en los últimos meses es en el juego corto. Yo creo que ahí sí, y luego lo analizas, el approach que hace en el 14, ese pad que usa en el 15, que a lo mejor la podía haber aprovechado, no lo sé, pero es verdad que no se le ve tan fino a John alrededor de green como nos tenía acostumbrados. Yo creo que va un poco relacionado con el control emocional y con las ganas, etcétera. Yo creo que
donde se demuestra más un tío que está en total control de lo que está haciendo y convencido de lo que hace, es en la finura del juego corto. Yo sigo pensando que lo que le estaba faltando a John, que ha sido muy bueno esta semana, es el drive y el pad. Creo que ha estado a un nivel altísimo, pegando bolas incluso de las dos maneras, cogiendo muchísimas calles y pateando francamente bien. Es verdad que la salida la sacada de bunker del 14 es muy pobre para sus estándares. Yo lo achaco más a los nervios del momento que al estar fino o no estar fino. Es una sacada de bunker a priori no muy complicada. Tienes tu lago detrás y tus historias y tal, y realmente la pega muy atrás y la bola no lleva ningún spin y por lo tanto ningún control. Pero yo creo que eso va relacionado con las emociones. A mí lo que me ha encantado ver es a un John muy solvente desde el tee y con metiendo pads importantes, volviéndose a sentir campeón, sacando el puño y con total convicción de que podía ganar el campeonato. Es lo único que necesitamos. Si eso se repite varias veces, las cosas irán cayendo por su propio peso. Pues sí, no cabe duda. Y es verdad que los jugadores Leaf siempre están pues bajo ese escrutinio, ¿no? De ya no son competitivos, han perdido la motivación, están por el dinero. Hay que recordar que los tres primeros jugadores de Leaf, Joaquín Niemann, Bryson y John, han quedado los tres en el top 10. Primer top 10 para el chileno Joaquín Niemann, gracias a una gran última vuelta, 68 golpes el domingo, y consigue su primer top 10 en un Major, ¿eh? Es increíble para el nivel de juego que desarrolla en el League, que este sea su primer top 10, que yo creo que es un paso de gigante. Creo que es un jugador que tiene que aportar mucho al panorama golfístico y es una gran noticia. Yo creo que si hablamos de liberaciones y de romper esa primera barrera, creo que a Joaquín Niemann este torneo le va a venir muy, muy bien. Y además le clasifica directamente para el PGA del año que viene en Aronimec. O sea que es Que también otro peso que te quitas de encima, saber que ya tienes otro máster, otro Major el año que viene ya asegurado, entre comillas. Larry, vamos a pasar a los españoles. Es verdad que, bueno, ya hemos hablado de John. Los otros dos españoles que pasaron el corte, David Puig y Sergio García. Empecemos por David, aquejado de dolores de espalda hasta el punto que no sabíamos si iba a poder jugar. Yo creo que no fue hasta ya el miércoles bien entrado el día cuando pudo por primera vez hacer un reconocimiento de Quail Hollow y finalmente pues una lucha titánica. Jugó bastante bien, a excepción del domingo que se le salió un poco la cadena 79, pero el resto de la semana un David Puig que yo creo que también está dando pasos en la dirección adecuada. Así es, el miércoles, pues eso, teníamos esa mala noticia, ¿no? Nosotros la teníamos desde el lunes. Sí, pero claro, no, teníamos prohibido contarla, que ya me contarás, Gonzalo, Nadie lo entiende. este asunto, ¿por qué? Pero tampoco podíamos contar que el miércoles tenía un partido con Luke Donald. Que iba a jugar, que Luke Donald le había pedido jugar la vuelta de prácticas con él. Tampoco lo podíamos contar. Bueno, pero bueno, ya lo podemos contar. Cosas del mundo del golf. Pero yo creo que es un torneo muy positivo para David. Obviamente no es moco de pavo pasar un corte. Y además a mí me pareció un corte bastante exigente, porque es un campo que se han hecho pocas para ser un mayor, etcétera, pero es un campo en el que si no estás muy fino, los bogies te caían, pero vamos, o sea, como carretas. Y yo creo que ha sido una semana muy positiva para él, obviamente no lo ha podido cerrar, probablemente o ya con la espalda dándole los últimos coletazos o con exceso de ganas, a David ya lo conocemos y cuando ya es un jugador de por sí agresivo, y probablemente pues eso, ¿no? Jugarte el domingo, oye, no tengo nada que perder, voy a ir a por ello y si me sale genial y si no me sale pues mala suerte. Yo creo que es una manera positiva y adecuada de encarar un domingo de Major cuando te juegas poco, pues oye, no, voy a hacer una vueltecita, no, yo voy a por las banderas, si me sale me como el campo, si no me sale de quedar el 30 y pico a quedar el 60 me da un poco igual. Pues sí, el otro español que pasó el corte fue Sergio García, un Sergio García que luchó y sufrió para pasar el corte. De hecho, él pensaba que se quedaba fuera,
pero finalmente entró 75 el primer día, 68, y luego se le fue la cadena, se le salió la cadena el sábado con un 79 y luego un magnífico domingo, pero también con declaraciones polémicas, ¿no? Entre comillas, dijo que ahora mismo si Luke Donald le llamase para ofrecerle una invitación que educadamente la declinaría porque piensa que no está al nivel, que obviamente que no está ni mucho menos al nivel que empezó a jugar o como empezó a jugar este año con su victoria en Hong Kong y con ese segundo puesto en Doral y demás. Dice que ahora mismo pues que tiene que recuperar esa forma y que declinaría una invitación, lo cual choca. Bueno, al final, obviamente, cuando Sergio hace esas vueltas altas, obviamente es que no está fino. Para mí, súper meritorio la vuelta del viernes, una vuelta bajísima para lograr meterse en el fin de semana. Y lo que demuestra Sergio con sus declaraciones, yo más que polémicas las veo honestas. Poca gente sería capaz de hacer declaraciones así. Eso te indica lo que le importa a esa competición y para mí son unas declaraciones súper honestas y como te dije también en la previa del PGA, queda mucho hasta septiembre, quedan torneos por jugar, quedan grandes por disputar. Obviamente tenemos la mala suerte de que no va a estar el US Open, pero tiene torneos LIV para demostrar si logra recuperar ese juego o no. Y para mí, pues son unas declaraciones que si yo fuera Luke Donald, las encajaría de la mejor manera. Oye, Sí, puedo confiar en este tío de que si está, estará y si no, pues oye, me va a ser muy sincero. Es verdad que han sido más que polémicas, te diría que sorprendentes, ¿no? Pero Porque nadie las hace. No, sobre todo ya no que las haga, sobre todo que Sergio ha tenido años que no ha jugado a su mejor nivel, ni mucho menos, pero Sergio es un jugador que cuando llega a la Ryder Cup y se pone ese uniforme con el logo de Europa aquí... Este uniforme. No, este no, por favor. Te queda estupendo, Gonzalo. Gracias. Es el negro que me sienta bien. Es un jugador que se crece en la Ryder Cup. Cuando juega en equipo y cuando juega la Ryder es otro jugador. Con lo cual yo a Sergio le llevaría hasta dándose en un pie. Porque sé que de alguna forma o de otra tiene mucho que aportar al equipo. También te digo que llegado el momento, si Luke Donald le llama y Sergio no se siente al nivel y Luke Donald confía en que ese nivel es suficiente, obviamente va a surgir esa transformación. Y esto la gente lo tiene que saber, eso es verdad. O sea, hay jugadores que llegan a una Ryder Cup y se hacen pequeños y están muy lejos de su mejor versión. Y yo el caso más flagrante que he vivido en persona de este tipo de jugadores es Nick Faldo en Valderrama, Gonzalo, que tuve la oportunidad de ser voluntario y estuve ahí toda la semana. Él llegó prontísimo y durante 2 días jugaba él solo en Valderrama y yo podía ir por la calle, no sé por qué, no había nadie y ahí yo iba siguiéndole y era increíble lo mal que estaba jugando, pero impresionantes sockets aquí para allá, ganchos, pushes, digo, bueno, este tío es imposible. Bueno, pues luego jugó una Ryder estupenda y estuvo a un nivel elevadísimo. Y Sergio es ese tipo de personas, que cuando llega esa cita en concreto, por X o por Y, probablemente no lo sabe explicar ni él, pues saca su mejor versión en equipo y nos ha regalado pues los mejores momentos de la historia de la Ryder Cup, probablemente. Oye, David, me ha gustado esta gorrita, que nos trajiste del máster, que es una maravilla. Pues ahí conservas hasta el precio. Ya no podía, es que no voy a saber qué hago con ella. A lo mejor todavía la regalo, pero la tenía en la mochila que me la diste ayer y digo, con este calor que hace hoy saco mi gorrita. Eugenio Chacarra, MC, falló el corte Eugenio en su segundo grande, vueltas de 73-73, falló el corte por 3. Bueno, yo creo que un paso más, ¿no? O sea, yo creo que esto es al final es un proceso y hay que rodarse en medio, será solo el segundo medio de Eugenio. Un jugador que tiene que seguir aprendiendo, creciendo y desde luego muy meritorio el haberse clasificado cuando recordemos hace apenas 3 semanas o un mes no tenía ni dónde jugar. Yo me tengo que disculpar con él porque ya debería de haber aprendido, Gonzalo, que si espero que alguien, sobre todo un español, haga una buena actuación, no hables, Larry, porque en la previa yo lo volví a poner como el jugador revelación del torneo y obviamente no fue así. Yo sigo pensando que Eugenio tiene un juego perfecto para Quail Hollow,
pero bueno, el golf es así, no fue su semana, probablemente pues con algún problemilla de juego, probablemente también con algún exceso de ansia más de la cuenta. Pero bueno, voy a partir de ahora, cuando se acerque un torneo y tenga buenos pálpitos con algún español que me caiga bien, pues voy a controlar mis... Es que soy muy malo prediciendo. Menos mal que te gané la apuesta, Gonzalo. Estar aquí hoy, con este calor, en el Centro Nacional, con la camiseta del Madrid, hubiese sido drama. Bueno, piénsalo, que por lo menos la camiseta del Madrid es blanca. O sea, no traerías tanto el sol como yo con esta negra que soy. O sea, ahora mismo me estoy cociendo mi propio jugo. Y te recuerdo, Gonzalo, que me debes una cena también. ¿Por qué? Pero porque sí, porque la segunda apuesta... era si esta no funcionaba, ¿no? La segunda apuesta No era de acuerdo, vaca. había una segunda apuesta. Hay que revisar ese programa previo. Revisaremos. VAR, que venga el VAR y lo revise. Larry, el resto de jugadores, yo creo que hubo varias decepciones, ¿no? Justin Thomas, Justin Thomas, aquí estoy yo de esta guisa. Ludwig Haber, Spieth, obviamente, el que estaba buscando completar el Grand Slam. Son muchos, ¿no? Son muchos los jugadores que se han quedado, los que se quedaron fuera del corte, pero es verdad que, como decías tú, un corte muy exigente. Sí. Shane Lowry también es una de las decepciones, porque venían en un buen estado de forma. De los que has dicho, a mí es que Jordan Spieth ya no me transmite ese juego, o sea, no lo veo ya competitivo al nivel más alto. Dicho esto, pues probablemente ahora llegue el US Esta Open, semana en Colonia, ¿verdad? Y arrase, pero le veo que le falta nivel en general. No es el Spieth que era antes con el pad, que obviamente era el mejor indiscutible, era un tío que con los hierros era muchísimo más que solvente, y a mí ha perdido ese puntito de nivel que le permitía competir en los majors. Para mí las grandes decepciones obviamente pues son Justin Thomas por tu lado pesoico, y por el mío Ludwig Haber, pues también el fallar el corte en un campo que creo que se le adaptaba perfectamente, pues tampoco estuvo a la altura de lo que se le esperaba. Ni hablar de Dustin Johnson y Brooks Koepka, igual, otros dos pero jugadores. eso ya son decepciones, pero que ya las Sí, ves pero... venir tanto que... Brooks no tanto, pero Brooks Dustin no tanto. Johnson... No, Dustin sí. Ya lo comentamos en la previa, o sea, era una invitación absolutamente que por cierto, ridícula. nos corrigieron los etiquetas y yo creo que lleva razón. Me escribió Jaime Gabarda el otro día para decirme que Dustin Johnson, que no había sido invitado, sino que era su exención de 5 años por ganar el máster a finales del 20, con lo cual creo que estaba en lo correcto. Así que nuestras disculpas, que a veces, oye, somos humanos y nos equivocamos, pero para eso están nuestros etiquetes, siempre, o sea, no se les pasa una, lo cual me encanta. El campo, Larry, ¿qué te pareció el campo? A mí, desde luego, no soy muy partidario de que se jueguen majors en sedes habituales de circuitos regulares, ¿no? Es decir, al final Quail Hollow no deja de ser una parada todos los años, y a mí me pareció que cómo prepararon el campo, que se pareció demasiado a cómo lo veíamos habitualmente en los torneos del PGA Tour. Yo creo que podían habernos sorprendido con muchas cosas, pero bueno, creo antes de darte mi opinión que quiero escuchar la tuya. A mí es un campo que tiene su atractivo, ¿no? Combina tiene esa combinación de hoyos asequibles donde puedes conseguir buenos resultados con hoyos absolutamente brutales, como es ese final. He escuchado que se juega una Ryder relativamente dentro de poco, y que van a cambiar un poco el orden de los hoyos para que esos hoyos por allá 14, 15 para que la milla verde se aseguren de que se juega. No me gusta nada la combinación. A mí me ha dejado un poco frío, no es un campo que me encante. Estos pares treses tan largos de por sí, o tan imposibles como el 17, si se puede decir así, tampoco es mi combinación preferida, pero creo que overall ha estado bien, creo que el resultado ganador es muy aceptable. Un corte que ha habido que jugar a muy buen nivel para pasarlo en +1. Han conseguido un poco lo que querían a nivel de resultado. A mí el campo ni es mi preferido ni nunca lo será. Obviamente para mí el PGA del año pasado fue un absoluto desastre en Valhalla. Este año yo le daría un 6,5 o 7 al campo quizás.
A mí, Larry, es verdad que el campo como diseño es un buen campo, es un campo, es un gran campo, pero creo que nos podrían haber sorprendido un poco más con la forma de prepararlo, ¿no? Y hay una cosa que no me gustó nada, que es la cantidad de bolas que se frenaban antes de ir al agua en el RAF. Entonces yo creo que tenían la oportunidad de hacer un setup completamente diferente. Y con esto digo, pues si por ejemplo cortas todo el borde del agua en el hoyo 14, Eso hubiera sido fundamental. en el par 4, si hubieras hecho lo mismo en el hoyo 15, vimos gente que puleaba su drive, se le quedaba, obviamente es un dogleg a la izquierda, con lo cual puleabas el drive, la bola no llegaba a ir al agua porque se paraba en el RAF y encima tenías un hierro corto, mucho más corto que alguien que estaba en mitad de la calle. Y el hoyo 18 es que es un disparate. O sea, estoy harto ya de ver ese arroyo donde se quedan las bolas por encima, por debajo de los pies. Oye, corta esa hierba, que esa bola se vaya al arroyito y tengas que dropar. O sea, no me gustó nada el setup. Creo que tenían la oportunidad de haber hecho, pues bueno, sorprender, ¿no? Y cortar muchas más zonas de hierba corta, igual que lo tenían alrededor de los greens, que me parecía muy bien toda esa hierba y cómo la bola rodaba y se alejaba del green. Pero ¿por qué no hacer eso en los lagos? Tal vez dificultaba mucho, probablemente, pero bueno, queremos un Major, es un Major, queremos ver a los mejores jugadores en las condiciones más difíciles y sobre todo no ver golpes malos que al final que se quedaban ahí en las barbas y no eran penalizados como deberían. Lo que no cabe duda, Gonzalo, es que en un hoyo 18, en este caso no se jugaba el torneo porque ya llegaba con una ventaja espectacular, pegar un drive un palmo a la izquierda de la calle, irte a un riachuelo y pegar un drive 10 metros a la izquierda de la calle y estar perfectamente jugable, golfísticamente no, ni es ideal ni se lo parece. Sin duda. Y luego la polémica que suscitó el primer día porque no se colocara la bola y bueno, las bolas que se quedaban con barro y bueno, le costó un doble bogey a Scottie Scheffler, que a la postre pues ganó el torneo, pero que los jugadores que le dieron muchos quebraderos de cabeza. Las bolas con barro, y es verdad que es una cosa que se hace habitualmente en Augusta. Bueno, es que los medios en lo general, en los medios prohíben por lo general el colocar la bola, ¿no? Y tiene sentido, pero es verdad bueno, que al final te añade ese factor suerte, ¿no? De que la bola se quede con barro o sin. Volvemos a lo mismo, una bola en calle se queda con barro y una bola en RAF, por ejemplo, no. Gonzalo, es un disparate después de todo el agua que cayó lunes y martes. No colocar la bola. No, no creo que pase nada por colocar la bola. No, no es un drama. Lo que sí tengo que decir es que el campo, con la barbaridad de agua que cayó el lunes y creo que el martes también cayó lo suyo, ha estado a un nivel elevadísimo, tanto de dureza de greens como de preparación. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que podrían haber hecho cosas distintas, muchísimo más atractivas, pero desde luego el campo aguantó muy bien y estuvo a muy buen nivel. No, eso estoy completamente de acuerdo con la cantidad de agua que cayó en los días previos. El campo jugó muy bien, es verdad que tiene el sistema ese de aireado de los greens y de succión de agua y demás. A ver, es un campo que el dueño obviamente no escatima un solo céntimo, le encanta tener los mejores torneos y tener el campo en las condiciones que las tuvo, que eran absolutamente impecables. Pero no sé, ya te digo, a mí era más el sorpréndeme, ¿no? Es como te digo, es un torneo que vemos habitualmente, oye, viene un Major, ¿qué vas a hacer diferente, no? ¿Qué vas a hacer diferente para que esto no sea pues el Wells Fargo de turno o el Truist Championship de turno y que sea otra cosa? Y para mi gusto no lo consiguieron, pero sí, yo creo que ha sido un PGA extraordinario, con un ganador extraordinario, con un John que nos ha hecho volver a disfrutar y gozar y estar pegados de la televisión. Y bueno, ¿Lo viste en Max o en Movistar? ¿se podía ver Max? Entiendo que sí, ¿no? No lo sé, no, yo creo que no, yo creo que solo se podía ver en Movistar. Te admito, lo vi todo repetido al día siguiente porque estaba en Asturias, perdido en una cabaña, sin cobertura, auténtica maravilla. Lo recomiendo, es verdad que no es ideal para un domingo de Major, sobre todo cuando está Jon Rahm compitiendo, pero el desconectar del mundanal ruido ¿Cómo se vives, agradece. Gonzalo? ¿Esto de Golf sin etiquetas te está aportando No me está estresando. una calidad de vida? No, al revés, necesito, como dice en América, decompress, ¿eh? Necesito irme y desconectar, pero nada, desde luego que yo creo que ha sido un gran segundo Major, un segundo Major emocionante,
La tristeza de que se ha terminado, pero lo bueno es que ya nada, en menos de un mes tenemos ya el US Open a la vuelta de la esquina y no precisamente en cualquier campo, en Noumont. O sea que yo creo que va a ser un super mayor. Así que nada, ya lo comentaremos en su día. Dos apuntes, ya que ayer no hablamos de actualidad. Solo quería hacer dos apuntes. Una, el Pato Cabrera vuelve a ganar en el Champions Tour y además en este caso un Major, el Regions Tradition, ganó por un golpe a Jerry Kelly. Recordar que fue el Pato donde ganó su primer Major, fue Noumont, ese famoso US Open que le gana a Tiger Woods. Así que una gran noticia para el golf hispanohablante, la victoria y la vuelta, sobre todo la vuelta definitiva del Pato Cabrera. Seguiremos persiguiéndolo para traerlo aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Con la excusa de humo sería perfecto, vamos a intentarlo. Y luego, por otro lado, ayer, como sabes, se disputaban las previas de ese US Open que se juega en un mes. Y la verdad es que las noticias no fueron buenas para el golf patrio. Por un lado, teníamos la previa en Walton Heath, donde se quedaron, Ángela Llora se quedó fuera de ese playoff, de un playoff que hubo, porque se repartían únicamente 8 plazas, y se quedó fuera de ese playoff por un golpe y tu pupilo Iván Cantero que se quedó fuera por 2, con lo cual en ese aspecto pues un poco tristes, que no habrá representación española por la final de Inglaterra. Por cierto, entre esos 8 jugadores, 3 italianos, Eduardo Molinari, Andrea Paván, que se metieron por el playoff, y Guido Migliozzi, que clasificó sin necesidad de playoff. Así que de los 8 jugadores, 3 italianos. Así que felicitaciones a los 3. Y luego, por el otro lado, se jugaba la final, el Final Qualifying también en Dallas, donde teníamos otros 2 españoles, Eugenio Chacarra y Sergio García. Los dos empezaron como un tiro por la mañana, 64 para Eugenio, 65 para Sergio, pero no tuvieron la tarde que deberían, y al final Eugenio se quedó fuera en el playoff. Y Sergio se quedó a un golpe, con lo cual, malas noticias, porque hoy leía en Tengol, por lo visto es el primer US Open que se va a perder Sergio en 25 años. Así es, yo creo que a Sergio probablemente, hombre, venir de competir el PGA, pasar el corte, pasarlo regular. Es verdad que el domingo tuvo una buena jornada y luego afrontar allá 36 hoyos en el mismo día, al día siguiente, es exigente para la edad que ya empezamos a tener. El año pasado se quedó en playoff y finalmente acabó entrando, y esta vez se ha quedado a las puertas, es verdad, además acabando con bogey. Y yo creo que casi fue más flagrante lo de Eugenio Chacarra, que venía, yo creo que llegó a ir líder, hizo en sus últimos 10 hoyos, hizo 8 pares y 2 doble bogies, uno de ellos en su antepenúltimo hoyo, con lo cual doloroso también pues eso, y luego sobre todo el jugar el playoff y quedarte fuera. Es verdad que era un playoff complicadísimo, creo que eran 6 o 7 jugadores para una plaza, era casi una lotería. Pero bueno, esas son las noticias que nos llegan, y por ahora pues solamente un español en el US Open, que es Jon Rahm. Probablemente el mayor con menos representación española en muchísimos años. Ah, no, por supuesto, es verdad, no nos corrige nuestro director general, y José Le Ballester, nuestro campeón del US Amateur. Grande Pinedín. Grande Pinedín. Contarnos cosas. No, muy bien, hay que estar atento. Sí, No estaba dormido el cabrón. No parecía, ¿eh? Que ha madrugado hoy, Gonzalo. Yo cuando hemos mandado un mensaje a las 9 y yo estaba, digo, ¿lo escuchará? Pues sí, contestó rápidamente, fue sorprendente. Pero bueno, donde le va a tocar madrugar es el sábado, porque el sábado, recordemos, nos vamos a Valencia, a nuestro evento solidario, nuestro Clinic de las Estrellas, ese día que vamos a celebrar con Antonio Solans, con Jorge González. Vamos a hacer un clinic, vamos a hacer un pequeño programa ahí con los más peques en el campo de minigolf de Masía de las Estrellas. Empezará nuestra gran subasta solidaria, donde tenemos de todo. Vamos a tener, premios donados por los más grandes de golf español, desde José María Olazábal hasta Sergio García, Álvaro Quirós. La lista es interminable. No la lista porque son todos los que son todos, no se ha quedado fuera apuntado. Nadie, como no podía ser de otra forma. Y luego, por supuesto, el premio al hoyo en uno. Yo voy a jugar, no sé tú, pero tenemos hoyo en uno, gentileza de Volvo. Vamos a tener premio al hoyo en uno y premio al golpe más cercano. Comprar las papeletas soleadas, puedes comprar las que quieras. ¿Que quieres comprar 50 oportunidades? O sea que yo creo que va a ser un evento extraordinario, y sobre todo por una buenísima causa, que es
ayudar a los afectados por la Dana y muy especialmente bueno, al colegio La Rodé, el colegio La Rodé, que fue uno de los más afectados por las terribles riadas. Así que ahí estaremos el sábado en Valencia. Invitamos a todo el mundo a que venga, que participe y bueno, y sobre todo a pasarlo bien, que es de La lo que se subasta trata. va a ser online, La Gonzalo. subasta online, no hace falta ir a Valencia para subastar, la subasta va a ser online, la está preparando Pinedín, así que no sabemos exactamente para cuándo estará, pero vamos, la subasta online, así que podrán pujar desde todas las partes de España y les aseguro que hay súper premios y desde luego, sobre todo, hay que recordar que es una buenísima, por una buenísima causa, así que por favor les invitamos a todos a participar. Larry, nosotros tenemos una semana lo más completa. Mañana en Valderrama, que vamos a grabar una previa para el Leaf Andalucía, el sábado en Valencia, el lunes otra vez Golf sin etiquetas. Esto es un no parar. Esto ya no hay quien lo pare. El lunes, Gonzalo, Golf sin etiquetas desde Wisconsin. ¡Wow! Es verdad. ¿Qué se te ha perdido en Wisconsin? US Open femenino, Aquí Gonzalo. solo vamos de mayor en mayor, que si el PGA, que si el US Open masculino, que si el femenino, estamos que nos salimos. Ahí vamos. Pero bueno, hasta entonces nos vemos en principio el lunes que viene. Aquí unos desde Wisconsin y otros pues desde el barrio de Chamberí, de toda la vida.